Hola, ¿qué tal a todos verdaderos amantes del terror? Bienvenidos a este su canal. HD Teara. De terror, esperando que siga siendo de su agrado nuestro contenido y puedan seguir apoyando al canal, con su suscripción. Sin más que decir, los dejo con la historia. El sepulturero. Cuando acepté cuidar esa antigua casa, estaba consciente de lo que iba a enfrentar, apartada de la zona urbana en medio de un terreno un poco árido con un panteón justo al lado. Y yo, que de por sí, soy muy supersticioso y miedoso, lo pensé, pero por necesidad tuve que aceptar el empleo temporal. Me iban a pagar muy bien, no tenía más opciones en ese momento, con 3 hijos pidiendo comida para llenar sus estómagos. Mi misión era simple: tenía que cuidar ese caserón viejo por 3 noches, la iban a demoler. En el día supuse que esa misión la tenía el cuidador del cementerio. Lo conocí cuando me dirigí hasta ese lugar la mañana que me contrataron, que por cierto quedaba bastante lejos. Pedaleando en bicicleta. ¿Pero por qué cuidar una casa que van a destruir? Sencillo. Estaba repleta de antigüedades invaluables según el propietario, quería venderlas para ganar un dinero extra. Eso me dijo. Mi llegada a esa casa la primera noche fue como a las 7 p.m, me fue imposible llegar antes porque la verdad tuve que recorrer una distancia como de 30 kilómetros o más por un camino pedregoso, no pavimentado. Me desplacé en mi vieja y oxidada bicicleta. Entre varias recomendaciones e instrucciones que el dueño de la casa me dio cuando me contrató para el trabajo, hubo algunas que no me gustaron, pero la que menos me agradó fue cuando me dijo que la luz eléctrica que tenía el cementerio y la casa era suministrada por una planta de energía que automáticamente se encendía a las 5 am y se apagaba a las 10 p.m, estaba programada así para ahorrar combustible. Me dijo que tenía que encender unas lámparas de ACM que había en el interior del caserón antes de que la planta se apagara y no quedara a oscuras, porque las noches en ese terreno eran muy densas y oscuras. No vi al sepulturero por ningún lado, supuse que ya se había ido. Entré a la casa. Y diré que no soy psíquico ni medium espiritista o clarividente, tampoco tengo percepción extrasensorial o algo por el estilo, solo soy una persona del común como cualquier otra. Eso sí, con mis 5 sentidos bien puestos, pero apenas puse un pie dentro de esa vieja vivienda, sentí un ambiente sumamente pesado. Percibí mucha tristeza y también un hedor putrefacto insoportable que hizo colocar mi mano derecha en mi nariz. Sentí miedo como nunca lo había sentido, terror. Aún así encendí las lámparas, agarré mi morral con mis cosas y salí lo más pronto que pude al exterior. Me sentí tranquilo afuera, caminé los alrededores del cementerio, incluso abrí la gran puerta ruidosa del mismo, e hice un recorrido interno por las tumbas. Sentí paz y tranquilidad dentro del campo santo, no sé por qué. Es poco ortodoxo sentir esas sensaciones en un lugar donde hay muertos, cierto. Pero así sucedió. La verdad no quería volver a entrar a esa casa, cumpliría mi misión desde afuera. Se apagó la planta y por ende todas las luces de la casa y del panteón. Eso me dio a entender que ya eran las 10 p.m. La noche estaba clara por la luna llena, el cielo estaba estrellado y, como dije antes, sentía el ambiente tranquilo. Decidí sentarme en una piedra que estaba justo al lado de la puerta principal del panteón, comencé a fumarme un cigarrillo para relajarme mirando en dirección a la vieja casa. Fue entonces cuando me di cuenta que no veía la claridad de las lámparas que había encendido antes de que la planta se apagara. Se me hizo muy extraño porque encendí muchas, como 10 en la sala principal y había dejado las ventanas abiertas para poder observar mejor el interior desde afuera y también para que ese horrible olor se fuera y el viento pudiera ventilar la casa. Tomé la decisión de pasar una revista por todo el perímetro externo caminando despacio y, efectivamente, noté que las lámparas estaban todas apagadas. Analicé la situación tratando de encontrar una explicación razonable y concluí que como había dejado las ventanas abiertas, el viento bien pudo apagarlas de tajo. Pensar eso me tranquilizó un poco. Pero, no estaba soplando nada de brisa, de hecho hacía mucho calor. Me quedé pensando y decidí no darle importancia a eso. Quería convencerme a mí mismo que no tenía motivos para pensar que algo fuera de lo normal estaba empezando a ocurrir en ese viejo caserón. Abrí mi morral, saqué una cobija gruesa y la coloqué en la tierra para acostarme, puse el
Morral de almohada, saqué otro cigarrillo, lo encendí y comencé a fumarlo acostado mirando el firmamento estrellado. Estaba a unos pocos metros del cementerio, sereno y tranquilo. Aunque en el fondo no dejaba de pensar en el suceso de las lámparas que se habían apagado misteriosamente y en ese hedor espantoso. No tenía una pizca de sueño, miré mi reloj y marcaba las 11:30, parecía que el tiempo no corría, solo quería que amaneciera pronto para irme de ese lugar que ya empezaba a inquietarme un poco. Solo miraba la luna resplandeciente, grande y clara que deslumbraba y encantaba mi vista por su magnífica belleza. Pronto ese encanto se fue desvaneciendo con el cambio radical del clima, el firmamento se nubló cubriendo totalmente nuestro satélite natural, ni siquiera las estrellas veía, comenzaron a soplar fuertes vientos con rocío que humedecían mi rostro. La oscuridad era densa y tenebrosa, tenía que buscar refugio porque la tormenta era segura. Pero no quería entrar de nuevo a esa casa, mire hacia mi derecha y contemple el panteón. Preguntándome lo siguiente, ¿será que hay algún lugar entre las tumbas donde me pueda proteger de esta tempestad? Sabía que era una idea un tanto descabellada buscar refugio en una de esas estelas viejas, lo pensé por un instante pero al final lo decidí. Observé un mausoleo que no estaba totalmente construido, al parecer no había gente enterrada ahí. Pero tenía techo y podía cubrirme de las fuertes lluvias que empezaron a caer. No pensé en ningún momento acostarme, solo acomodar un lugar para sentarme y poder descansar un poco. La lluvia era torrencial y parecía que iba a caer agua toda la noche, tenía mis sentidos muy alerta y empecé a sentir mucho miedo mirando en todas las direcciones, cuando de pronto enfoqué mi vista hacia la casa desde ese lugar tétrico donde estaba y vi exaltado que desde su interior salían luces blancas hacia el exterior acompañadas de lamentos y llantos perturbadores. Estaba petrificado de terror contemplando esas orbes y sus inquietantes alaridos que escudriñaban mis oídos internos que por más que los cubría con mis manos, no dejaba de escucharlos. Jamás hasta ese momento había vivido una experiencia así, lo único que se me ocurrió en ese instante fue rezar y pedirle a la divina providencia que me protegiera de todo mal. Era claro para mí que esa casona antigua estaba invadida por espíritus que no podían descansar. El mal tiempo cesó y vi que las luces espectrales de nuevo volvieron al interior de la casa, quedando otra vez iluminada con las lámparas de combustible que yo había encendido. Eso me dejó atónito. Después de eso tuve un poco de tranquilidad al darme cuenta que la luz del alba salía por el norte, empezaba a amanecer. Solo esperaba impaciente que llegara el sepulturero para irme de ahí y no volver nunca. Llegó el señor puntual a las 7 am, la verdad no lo vi venir, solo apareció de repente donde yo estaba y notó en mi rostro un semblante demacrado y de desvelo, era obvio. Por la terrorífica noche que había pasado, me pregunto que si como me había ido en la vigilia y yo no le contesté nada. Me agarró del hombro y volvió a preguntarme qué me pasaba y le respondí con esta pregunta, porque no me dijo que en esa casa pasaban cosas raras. En ese momento no dio respuesta a mi pregunta, solo se paró en la puerta principal del caserón y me dijo, acompáñenme adentro. Sin pensarlo dos veces, me negué. Tranquilo, ellos no salen durante el día, me dijo con una medio sonrisa en el rostro. No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento, tal vez fue un sentimiento de compasión o de solidaridad, la verdad no sé. Lo único que sé, es que al mismo tiempo sentí seguridad y fuerza dentro de mí, y ese mismo poder hizo que yo lo acompañara al interior de esa casa. Entramos y no percibí aquel hedor horrendo, nos dirigimos hasta el sótano. Lleno de telarañas y bichos, las tablas de las escaleras crujían por causa de nuestros pasos, estaba oscuro y la temperatura descendió bruscamente. Sentí un frío intenso pero no tenía miedo, el piso estaba cubierto por un plástico negro, el señor lo quitó y pude ver que había un subsótano con otra escalera que bajaba más profundo en la tierra. Bajamos hasta el fondo, estaba oscuro pero de repente hubo una luz que lo iluminó todo. Pude notar con gran impresión que la luz provenía del cuerpo del sepulturero, vi su dedo índice señalando una pila de esqueletos humanos con ropa ajada y ristras de carne en descomposición. Los conté, eran 15 en total y noté muy exaltado que el cuidador del cementerio se desvanecía justo en uno de esos esqueletos diciéndome, entierra anos.
Deduje enseguida que ese esqueleto pertenecía al sepulturero, supe entonces que debía hacer y lo hice. Saqué todos esos restos óseos de ahí y los sepulté en el panteón, me tomó toda la mañana. Me fui de ese lugar y tan pronto llegué a mi casa, marqué por teléfono al propietario. Me contestó y lo primero que le pregunté fue que si a quién le había pertenecido. Y lo que me dijo fue que era una herencia familiar. Le pregunté con tono de ira qué había ocurrido ahí. Y me colgó. Le volví a marcar y no me contestó. En la tarde. Logró llegar a donde yo vivía, preguntó por mí y salí a recibirlo. Lo hice entrar a la sala y comenzó a contarme algo que me dejó horrorizado. Me dijo que la primera generación de su familia había adquirido esa casa a un bajo costo, se la compraron a los anteriores dueños súper barata. Me dijo también que no tenía mucha información de los dueños originales que la construyeron, solo una vieja fotografía. Pero que sabía que eran los mismos que habían donado el terreno aledaño para el cementerio. Me confesó que sus familiares abandonaron esa casa y sus terrenos porque empezaron a experimentar sucesos extraños o sobrenaturales en ella, ruidos, pisadas, avistamientos de sombras, apariciones de luces y un hedor putrefacto constante. Todo eso sucedía en las noches. Eso me dio a entender muchas cosas, me acordé que me dijo que tenía una fotografía de los propietarios originales y le pedí que me la mostrara, la sacó de su cartera y quedé perplejo cuando vi al cuidador del panteón en esa fotografía vestido con sotana y tiara como sacerdote. Él era el dueño original del caserón antiguo junto con su familia numerosa y de los predios aledaños incluyendo el del Campo Santo. Investigué sobre el sepulturero y su familia, lo único que pude averiguar fue que desaparecieron de la noche a la mañana sin dejar rastro. Tal vez la gente de esas inmediaciones pensaron que simplemente habían emigrado a otras tierras buscando fortuna o qué sé yo, haciendo que nadie notara su partida. Todo un misterio en esa época. Según lo que oí, se especula que justo en el preciso terreno donde se erigió esa casa había una cueva de oro puro, como especie de una mina pero más pequeña. Algo que nunca fue comprobado. Hipótesis. Tal vez no sabían de la existencia de esa pequeña mina y los asesinaron vil e inocentemente, o quizás sí sabían y se negaron a compartir el oro y por eso los masacraron ahí mismo. O simplemente decidieron morir todos envenenándose por alguna razón desconocida, quién sabe, no soy perito forense así que me fue imposible determinar la causa real de sus muertes, creo que nunca lo sabré. Yo solo hice lo que me pidió el espectro del sepulturero. No es difícil deducir que esas almas descansaron solo hasta que trasladé sus restos al panteón. Todo lo que me pasó tuvo lugar en la primera noche de vigilia, pensé en renunciar y no continuar con el trabajo, pero una voz frágil y dulce en mi mente me dijo que no tenía ya por qué temer. Sentí seguridad y valor dentro de mí y huí de la casa las noches que faltaban. Pocos días después supe que la derrumbaron, pero en el lote donde estaba no había nada, solo tierra seca y árida. El viejo cuidador del panteón era sacerdote y ahora pienso que él mismo en espíritu le dio el descanso y la paz eterna a su familia.